Muy buenos días a todos, a todas y a todes. Desde el punto de vista de las salutaciones, a la maestra de ceremonia, a los fines de poder darle el agradecimiento a cada una de las autoridades aquí presentes, independientemente de las instituciones que representan, creo que es un buen recibimiento para todos nosotros que estamos consagrados en la defensa de los derechos. Es para mí un inmenso honor compartir en familia nuevamente, no solo como defensor del pueblo de la República Dominicana, sino como presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. La dignidad de las personas debe ser en sí el fin de todas las políticas públicas de los estados y en el caso de los gobiernos, que conforman nuestra región, cuyo objetivo debiera de ser que generen el mayor impacto posible en el bienestar de los individuos, las familias y los proyectos de vida. Esta misión fundamental no puede ser comprendida a cabalidad si no se toma en cuenta una de las características más propias y al mismo tiempo más infelices de nuestra región, la profunda desigualdad e hiriente realidad de la pobreza. Las estadísticas más respetables revelan que en el contexto de desigualdad en nuestra región son las más graves a nivel global, superando incluso regiones como la África subsahariana. Las estadísticas, además, naturalmente son cifras que cuando las desagregamos desde el punto de vista econométrico no nos reflejan la realidad del ser humano o la persona. Sin duda alguna que nuestras instituciones nacionales de derechos humanos están llamadas a jugar un rol central en la remediación o al menos mitigación de estos grandes flagelos de la desigualdad y la pobreza. Esta es la razón por la cual, a mi modo de ver, nuestra región nos está exigiendo un cambio de paradigma para los defensores del pueblo, procuradores y comisionados de los derechos humanos. Dejar de vernos como simples críticos o correctores de las políticas públicas y empezar a vernos como aliados co-creadores de estas políticas públicas o dinamizadores del estado de bienestar en lo cual nosotros nos formamos. Migrar hacia una perspectiva de atención prioritaria de los derechos humanos desde el diseño mismo de la realidad en la que viven los distintos grupos que históricamente nuestros estados han convertido en vulnerables de manera estructural y sistemática. Por eso incluso en el día de hoy lanzaremos como federación una formación asincrónica con un programa internacional de gobernanza, defensores del pueblo y buena administración, para que todos nosotros podamos ir entendiendo la dinámica de esta realidad del siglo XXI y poder entender al ciudadano y sus expectativas, como decía Schopenhauer, en cuanto a la libertad y al desarrollo pleno. A este respecto quisiera dejar sobre la mesa algunas reflexiones sobre la idea de la atención prioritaria, desde el origen mismo de la situación que provocan las grandes desigualdades y vulnerabilidad sistemáticas de derechos en Iberoamérica. Para todos los que estamos aquí, hablar del estado de bienestar en América Latina resulta ser un esfuerzo no pocas veces ilusorio, por no decir casi frustrante. En este sentido, y en sus más renombradas obras académicas relacionadas con las políticas públicas de carácter social, el expresidente brasileño, Fernando Henrique de Cardoso, ha sido constante en señalar la inconveniencia de intentar encuadrar con una visión puramente europea ese estado de bienestar. En efecto, el doctor sostiene que no debiera hablarse de estado de bienestar o benefactor en sociedades tan fuertemente afectadas por la pobreza, por el malestar material, por la vulnerabilidad y la volatilidad económica y social. Esa es la razón por la cual hemos preferido referirnos más bien a aspiraciones de los constituyentes iberoamericanos modernos y que el Estado sea visto de una manera más cercana al ciudadano, como le refería la ministra de Educación aquí presente. Contrario a lo que normalmente se entiende por Estado social, más que intervenciones, subsidios públicos y discriminaciones positivas en beneficio de los que han quedado marginados de la sociedad, el objetivo esencial consiste en impedir que se creen o se perpetúen en sus condiciones y circunstancias a los marginados. Estamos señalando hacia la prevención de las situaciones de desigualdad y vulneración sistemática de derechos más que a paliativos posteriores. Cuando hablamos de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, debiéramos de hablar de derechos de una familia y crear las condiciones sociales y económicas para la funcionalidad de estas mismas. Cuando hablamos de la vulneración de los derechos de la mujer
por la violencia de género, debiéramos hablar también de las condiciones que crean una sociedad violenta e irracional y de factores más profundos de la configuración de las relaciones sociales. Cuando hablamos del fenómeno de la movilidad humana, que tanto nos afecta a muchos de nuestros países, y de la vulneración de derechos de los migrantes, debiéramos hablar también sobre el derecho a no tener que emigrar y a no verse forzado al desarraigo. Distinguidos defensores, procuradores y comisionados de derechos humanos, en este momento le hablo como presidente de la FIO y al mismo tiempo como un dominicano que ama su patria. Los derechos humanos, al igual que la soberanía de los estados y la dignidad de nuestros pueblos, siempre tienen que ser defendidos. Quienes defendemos los derechos estamos llamados a reflexionar acerca del futuro comprometido del contexto político en que nosotros nos manejamos. Por eso, debemos ser cautelosos para evitar errores que puedan costar la credibilidad de nuestras acciones y con ello la credibilidad de nuestras naciones. Los derechos humanos siempre serán la razón de las más férreas defensas, como en la historia y ahora más, pero entendiendo que somos contrapesos del poder y no agentes para atentar contra la institucionalidad. Como defensor del pueblo de la República Dominicana, me ha tocado defender la Constitución y la misma es mi primera garantía de los derechos de las personas, porque nos define como un Estado social y democrático de derecho, como la mayoría de los países iberoamericanos que han evolucionado del simple Estado de Derecho. Pero ello, quiero aquí ante ustedes, procuradores, defensores y garantes de los derechos, pedir a la comunidad internacional acudir en auxilio de Haití. No porque sea vecino de la República Dominicana, sino por los altos niveles de violencia y criminalidad que nos permiten decirles que hay flagrante violación de los derechos fundamentales ante los ojos de todos los estados. Y por eso el defensor de Haití no puede estar aquí presente. Como presidente de la FIO, quiero llamar la atención de las naciones del mundo para que evitemos los crecientes conflictos en nuestro amado Haití, no solo por las bandas armadas que se disputan el control del Estado haitiano, sino por la violación de los derechos contra las personas que pueden realizar con normalidad sus actividades cotidianas por el temor de ser víctima de la violencia. Haití es el reto de los defensores del pueblo de Iberoamérica, porque si no elevamos nuestra voz y alertamos, estaremos ignorando probablemente la más grande violación de los derechos humanos que registrará este siglo. Muchas gracias y pasen buen día.